Ok, estamos, ok, ahí está. Maestros, maestras, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alejandro Hernández, responsable de acompañamiento docente. En nombre del equipo de la Coordinación de Desarrollo Académico, les da la más cordial bienvenida a este último webinar que se trata sobre el aprendizaje basado en casos. En este caso es la parte 2, ¿ok? El día de hoy vamos a ver todo lo que conlleva la parte de la rúbrica de la creación del caso. Vamos a ver un poquito también de evaluación en cuanto a estrategias y herramientas. Y también vamos a ver cómo podemos aplicar la inteligencia artificial para poder desarrollar el análisis basado en casos. Vamos a utilizar Gemini. Ahorita por ahí vi que se utilizó ChatGPT, entonces vamos a ver esas dos IAs para ver cuál le podemos sacar mayor provecho, aprovechando el nuevo modelo que tiene ChatGPT 5. Así que vamos a ver qué provecho le podemos sacar a esa herramienta, a ese modelo. Es un curso aproximadamente de 2 horas y bueno, va mi comercial, ¿no? Saben que tenemos nuestro micrositio de desarrollo académico. Aquí está el Centro Didáctico Académico. Saben que tienen lo que es el apartado de metodologías activas. Aquí van a poder encontrar los videos de las grabaciones de los webinars. Ya están listos. Ya está el de medicina aprendizaje. Ya está el de proyectos. Ya está también el de aprendizaje colaborativo. Aquí también ya está listo, entonces pues solamente es cuestión de que lo vean para que estén al corriente en cuanto a los webinars de metodologías activas. Por otra parte, siempre aquí abajito van a encontrar los enlaces de los recursos que usamos para los webinars y encuentran lo que es la presentación, vaya, para que vayan teniendo su soporte. Habilité el día de ayer una nueva pestañita que se llama Aplicaciones Educativas, donde vamos a poder encontrar, pues vaya, diferentes aplicaciones con las que podemos desarrollar actividades. No necesariamente son herramientas de inteligencia artificial, sino que son herramientas muy enfocadas a el desarrollo de actividades didácticas como pueden ser juegos, quizzes, competencias, ¿verdad? Y todo esto es la misma metodología. Está el contexto, está la diapositiva y está el video. Así van a poder encontrar con las herramientas que se llama Jeopardy, Worldwide, que está el juego, perdón, el video, y Playground, que antes se llamaba Quizzes. Aquí también está ya precargada la información para que ustedes, pues vaya, puedan ir checando y puedan ir desarrollando ese tipo de actividades. Lo van a encontrar en una nueva sección, como les comentaba, se llaman aplicaciones educativas. Ahí también con Gemini estoy haciendo una serie de videos. Es algo que como que tengo pendiente de los cursos presenciales, que me pidieron que hiciera videos específicos para cada herramienta. Ya existe un apartado de Gemini Gems, que es para hacer asistentes, así que ya tiene su video. Y por acá el Deep Research, que es para hacer búsquedas muy específicas, también ya tiene su video. ¿Ok? El objetivo es que cada servicio que tenga Gemini tenga su propio video para que lo puedan, tenerlo como un tutorial, y son videos cortitos. Así que así también van a encontrar un video de Storybook, un video de Canvas, un video para esto y así, todo bien específico, ¿verdad? Para que lo tengan bien desglosado y no batallen tanto a la hora de poder crear contenido o a la hora de buscar el desarrollo de algún contenido.
porque era una de las cosas que me pasaba con mis maestros que entraban a los cursos presenciales, ¿sí? Que decían, Alejandro, yo aquí en tu curso presencial me sale excelente, pero ya llevándolo a mi casa, pues se me olvidan algunas cosas que mencionas y se pierden. Y yo les digo, maestro, no se preocupe, o sea, yo me voy a llevar de tarea crear videos específicos de Gemini para que usted, pues vaya, lo pueda consultar en su casa. Y bueno, ya por ahí hay algunos maestros que me han estado retroalimentando de los videos y hay algunos maestros también que han asistido a las asesorías. Entonces, por ahí, ¿verdad? Ya les ayuda un poquito a desarrollar esa dinámica de desarrollarlo, pero también, vaya, tener ahí una base, tener un videíto para poder trabajar. Así que bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a empezar con nuestro cursito del día de hoy. Ahí está. Ok, habíamos visto en la sesión 1 la parte de los fundamentos, ¿no? En qué se fundamenta el aprendizaje basado en proyectos. Habíamos tomado en cuenta que existe una metodología, ¿sí? Está enfocado y está relacionado en la parte del conocimiento situado, está relacionado con la parte del contexto, con la parte de la cultura, forma parte de las metodologías activas de enseñanza, está enfocada en el desarrollo de preguntas, está enfocada en el trabajo en equipo, conlleva lo que es la descripción de un desafío o una situación compleja, de una situación real. Habíamos dicho, ¿verdad?, que está alineado a problemáticas para encontrar soluciones. Habíamos comentado también que se apoya de la toma de decisión, ¿verdad?, a través de esta problemática, ya sea real o simulada. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, habíamos visto que se pueden aplicar en cualquier momento de aprendizaje, ya sea un caso para hacer un diagnóstico, un caso para la parte formativa, o también algunos maestros utilizan los casos para la parte de la evaluación sumativa. Por ejemplo, algún examen de unidad aplican un caso que se tiene que resolver. Bien, otro de los elementos que teníamos en cuenta es que se aplican aprendizajes de nivel superior dentro de la taxonomía de Bloom, porque se encarga de analizar, de reflexionar, de evaluar, de proponer. Entonces, todos esos son niveles altos de conocimiento que requieren, ¿verdad?, un mayor esfuerzo en cuanto a aprendizaje. Entonces, estamos hablando de niveles superiores dentro de las taxonomías. Habíamos comentado que para vida de poder desarrollar casos podemos usar o podemos basarnos de diferentes áreas. Por ejemplo, podemos crear casos específicos a lo mejor de personas, de colectivos, de organizaciones, de entidades de cualquier tipo, por ejemplo, ¿verdad? Un aspecto económico, ¿ok? O social, por decirlo así. Bueno, habíamos tomado en cuenta, o te había comentado, la importancia de vincular siempre las metodologías activas. Vamos a dejarlo como vincular la metodología activa con lo que es tu objetivo de enseñanza y también lo que son las competencias que el alumno va a desarrollar a la hora de poder aplicar el caso. Porque acuérdense que al aplicar un caso, estamos hablando de contenidos reales, ¿verdad? Que en su momento, cuando el alumno adquiera esa competencia, esa habilidad o ese conocimiento, ya cuando lo catapulte al plano real, ya cuando esté jalando, trabajando, como lo quieras ver, en una situación donde se tenga que tomar una decisión o reflexionar o trabajar en equipo, pues bueno, ya tenga todas esas habilidades desarrolladas, aprendidas, pues vaya, que les va a poder ayudar a analizar y a resolver una problemática.
Habíamos visto algunas características que debe de tener un caso, ¿sí? ¿Cuáles son? Tener un aprendizaje contextualizado. El proyecto, el caso, la metodología, como lo quieran ver, siempre tiene que estar contextualizado al estudiante, que contenga situaciones auténticas y relevantes para los estudiantes y obviamente que sean situaciones del mundo real. Siempre estamos buscando eso, que sean situaciones muy aterrizadas a lo que el estudiante pueda ver en su campo laboral. Ahora bien, otra de las cosas que habíamos comentado es que solucione un problema, ¿sí? Porque las habilidades de solucionar problemas pues requieren los niveles taxonómicos que te comenté: analizar, evaluar, proponer una solución a diferentes desafíos que plantea el caso. La colaboración y la discusión. Recordemos que regularmente los casos se pueden desarrollar en equipos, entonces ahí se implementa o se motiva la parte del intercambio de ideas para resolver el caso, y por otra parte también se toma en cuenta la toma de decisión, ¿sí? Donde ahí los estudiantes van practicando para tomar la decisión en base a un estudio, en base a una metodología, en base a un seguimiento. ¿Para qué? Pues para evaluar, ¿no?, la viabilidad de que si el caso a lo mejor puede ir por algún lado o a lo mejor puede ir por el otro, o tú qué opinas, yo qué opino, y ahí, ¿no?, se va formando esa dinámica de participación y de colaboración que, vaya, es lo que marca la cultura. Habíamos comentado también un poquito de lo que es las nuevas tendencias dentro de las experiencias de aprendizaje, y habíamos hablado sobre el aula invertida, ¿sí? Habíamos hablado un poquito sobre esta metodología, Prepare Classroom, que es llevar todo el conocimiento que tenga que ver con recordar, comprender y buscar en la casa, y todo lo que tenga que ver con aplicar, crear, evaluar, desarrollar, ¿sí?, en los pensamientos complejos que se lleven a cabo en la escuela. Y regularmente antes era al revés, ¿sí? Si nos damos cuenta, el docente se encargaba más en clase que el alumno recordara y comprendiera, y encargaba de tarea que el alumno aplicara, analizara y creara. Pero ahora todo se torna al revés, por eso se llama la escuela invertida, hablarlo invertida, ¿sí? Ahora ya mejor el alumno investiga en su casa, busca, comprenda, analiza, bueno, analiza no, sino que busca, comprende y recuerda, y acá dentro de una situación escolar, el maestro deja de ser un portador de conocimiento, sino que se convierte en un guía que desarrolla una experiencia de aprendizaje y va guiando al alumno a llegar a un objetivo en específico, ¿no? El objetivo puede ser lo que marca la actividad. Habíamos visto, y aquí creo que nos quedamos, porque después entramos con el rol del docente y del alumno en el desarrollo de un caso, pero habíamos visto algunas características a la hora de desarrollar un caso de enseñanza, ¿sí? Habíamos comentado que tenía que estar vinculado con la parte de nuestra estructura curricular, en este caso nuestro plan de clase o la llamada carta descriptiva, que si vemos en la carta descriptiva es donde nos marca los objetivos y las competencias. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que los casos tienen que ser reales y tienen que ser relevantes, tiene que tener una estructura narrativa, ¿sí? Obviamente debe de tener diferentes tipos de encuadres en cuanto a metodología o marcos teóricos. A lo mejor estamos haciendo un caso sobre arquitectura, entonces a lo mejor también dentro del caso debe de englobar un marco teórico enfocado a la parte de la arquitectura.
Si estamos hablando algo de psicología, tiene que englobar o inspirarse o tomar como referencia, por decirlo así, elementos del tema de psicología. Si es de a lo mejor de médico cirujano, de médico cirujano. Si es de enseñanza, de pedagogía, de pedagogía. Pero siempre debe tener un encuadre en los marcos metodológicos, ¿sí? Porque eso ayuda al alumno a contextualizar o a fundamentar lo que es el caso. No podemos poner un caso random, aleatorio, nada más porque ya faltaron 5 minutos para que empiece mi clase y no se me ocurrió nada y la verdad las diapositivas se me perdieron, pasó X o Y razón y se me olvidó hacer la clase y ya, y ahorita me aviento ahí, le digo a una IA que haga un caso para ponérselos a mis estudiantes y ahí les va. No, ese no es el objetivo, ¿verdad? De a la hora de aplicar ese tipo de metodologías. Debe de presentar un reto, ¿sí? Debe de presentar un reto, debe de medir el conocimiento del aprendiz para saber hacia dónde vaya, hacia dónde ha llegado en cuanto a aprendizaje y hacia cuánto le falta llegar para obtener un conocimiento real. Genera controversia regularmente también dentro de los casos. Metemos aspectos éticos, vaya, que conlleven al diálogo, que conlleven a la reflexión. Metemos y tomamos relevancia en lo que son las emociones. ¿Por qué? Porque, vaya, primeramente, si estamos en equipo, va a haber emoción. Va a haber intercambio de ideas, va a haber intercambio de opiniones, ¿sí? Va a haber por ahí diferentes formas de ver distintos encuadres, entonces la emoción siempre va a estar ahí presente. Y obviamente, como les había comentado, proviene de un pensamiento o se requiere de un conocimiento de alto nivel, ¿sí? Un nivel de conocimiento alto, ya que requiero analizar, reflexionar, entender, evaluar, proponer. Entonces todo eso se elabora en equipo y todos esos son procesamientos altos. Ya por ahí habíamos visto lo que son los beneficios del estudiante, que creo que es repetir más de lo mismo. Entonces, después nos habíamos metido con un esquema o una serie de pasos para poder crear un caso. Y por ahí hicimos uso de la inteligencia artificial y desarrollamos un cuento con Storybook de Gemini, ¿sí? Donde creamos una narrativa, después de ahí desarrollamos las preguntas, ¿sí? Pero nada más quedó en eso, si se dan cuenta. Solamente abarcamos esos dos pasos. Creamos una narrativa y se crearon las preguntas. Pero realmente eso podemos decir que ya es un caso aplicado con todos los pasos y con todos los elementos. Pues realmente no. ¿Por qué? Porque para crear un caso necesitamos saber de qué se va a discutir o de qué se va a tratar el problema que se quiere resolver y también cómo lo voy a evaluar. Y es algo que pasa dentro de esta metodología activa y de todas las demás. Regularmente cuando uno quiere evaluar las metodologías activas, siempre utilizan a lo mejor una rúbrica, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Si uno quiere elaborar una metodología activa de un aprendizaje basado en proyectos, pues bueno, lo ideal es que el docente desarrolle la rúbrica para evaluar el proyecto. Está bien. Si uno, por ejemplo, ahorita va a hacer un caso, pues probablemente va a desarrollar una rúbrica para poder evaluar el caso. Y está bien, ¿sí? Y un caso lo puedes evaluar con diferentes elementos. Uno de ellos, creo que es lo más importante, la estructura, la redacción, la extensión del argumento y todo este rollo y todo este merequetengue que regularmente lo encontramos en una rúbrica, ¿no? Que son cositas como que muy puntuales del ensayo, perdón, del caso. Que si cumple con esto, de que si se resolvió la problemática, de que si la extensión de cuartillas fueron estas, o sea, cosas muy
muy técnicas en cuestión del documento, regularmente es lo que le ponemos más atención a la hora de evaluar casos o a la hora de evaluar metodologías activas. Pero la cosa, vamos a ver que no es nada más eso. ¿Por qué? Porque hay algo que es bien importante y que se nos pasa. También los equipos se pueden evaluar, ¿sí? También podemos crear una rúbrica para evaluar al equipo de trabajo. Porque a lo mejor, a la hora de que tú desarrollas un caso, tú le entregas al alumno uh, el caso completo que tiene que resolver y entonces los alumnos se lo dividen. A ver, mira, aquí está el caso y son 7 preguntas. Tú vas a hacer la 1, la 2, tú la 3 y tú, pues, tú nomás le das forma al documento. Pero realmente ese no es trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Sino que ahí pues ya se divide el trabajo, se convierte en un Frankenstein, la tarea, ya todos nomás la juntan y tan se acabó. Imagínate, en este contexto, ¿no? Tú le dices a tus alumnos que desarrollen el caso, los alumnos se lo dividen, ¿sí? Al final lo juntan, pero el último cuate que se encarga de dar estructura y encuadre a todo el caso es buenísimo para redactar, ¿sí? Pero al momento de que decir que es buenísimo para redactar, este cuate se da cuenta de que lo que aportaron sus compañeros, pues a lo mejor no es muy bueno. Y él le tuvo que echar de su propia cosecha para acomodarlo, para redactarlo, para que tenga coherencia. Te llega el trabajo a ti por correo, por el CIE, y lo empiezas a leer y empiezas a evaluarlo con la rúbrica. Y dices, ok, bueno, cumple con esto, tiene aquello, y de repente va saliendo todo bien, 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 en todos los puntos de la rúbrica. No, pues este equipo hizo un excelente trabajo. Y le damos los puntos totales, 50 puntos, ¿no? Porque es un ensayo de un proyecto, vale 50 X. Realmente los 50 puntos, ¿verdad?, del caso corresponden a todo el equipo que trabajó. Pues en este caso, no. Uno como docente a lo mejor lo ve que sí, ¿verdad? Pero no nos consta. Entonces, a lo mejor, ¿cómo podemos tener esa información sobre que realmente si se trabajó, si se aportó? Es siempre tener la vigilancia o la guía en cuanto a cómo se participa y cómo se crea la actividad, ¿sí? Ahorita te voy a dar algunos tips que probablemente algunos ya lo conozcan, probablemente algunos no, de cómo poder dar un seguimiento a las tareas o a los ensayos, que regularmente se usa lo que es la herramienta de Google Docs, ¿sí? Porque ahí el alumno se loguea con su cuenta institucional y ahí podemos hacer y podemos ver el historial de quién participa, quién no, a qué hora se entra, a qué hora sale, quién aporta, quién no aporta. Entonces eso nos puede dar mucho material informativo en cuanto a participación y en cuanto a redacción y en cuanto a todo lo que conlleva la parte operativa del equipo. Por otra parte, también vamos a ver que podemos evaluar mediante una rúbrica de coevaluación, a lo mejor que se evalúen entre pares o a lo mejor que el propio estudiante se vaya autoevaluando lo que es su experiencia dentro del desarrollo del caso en ese equipo de trabajo. Porque a lo mejor, pues te digo, solamente se dividieron, solamente se compartió el tema por preguntas y ya fue todo. Pero regularmente entonces, si nos damos cuenta, el objetivo no se cumple. No se cumple el objetivo de trabajar de manera colaborativa y no se cumple el objetivo, ¿verdad?, de llevar la reflexión, de llevar el análisis y de llevar la parte de la evaluación y la toma de decisiones a la hora de crear un caso. Entonces son cositas que pasan mucho en estos contextos. Ahora, te había comentado también que hay diferentes elementos. Aquí me gusta
llamarlo como esta parte del checklist para la hora de crear un caso, porque primeramente necesitamos el contexto, ¿sí? Necesitamos el contexto de lo que se va a tratar el caso. En esta parte ya sería de la disciplina, de la materia, del título, de la unidad, o sea, ya va a depender, ¿verdad?, de nuestro encuadre, de cómo lo queremos hacer. El caso, ahora sí, regularmente siempre debe de tener una situación basada en una problemática, basado en personajes y en diferentes contextos de interés. Lo importante también es que debemos determinar cómo se va a desarrollar el caso o cómo se va a desarrollar este tipo de actividad. Hay casos que pueden ser individuales, ¿ok? Hay casos que pueden ser grupales o a lo mejor se tiene que realizar de forma de plenaria. Todos vamos a participar para resolver ese caso con diferentes ideas, vamos a ir dialogando, vamos a ir resolviéndolo paso a paso. De igual forma, hay que tomar en cuenta los materiales y también los instrumentos de evaluación y, como te había comentado, el instrumento de seguimiento, que son uno de los instrumentos que más hace falta fomentar dentro de las experiencias de aprendizaje, los instrumentos de seguimiento. ¿Por qué? Porque el docente nada más a veces se encarga la tarea, encarga la actividad en equipo y le pierde el rastro ya hasta el final. Ya hasta el final el docente solamente recoge el producto, pero regularmente también tiene que poner atención en la parte del desarrollo. Y en la parte del desarrollo también debe de tener un punto de valor o un punto importante dentro de la evaluación, ¿sí? Por poner un ejemplo, cuando yo aplicaba casos a nivel de preparatoria, ¿sí?, universidad, pues mis casos era uno por unidad, ¿sí? Uno por parcial, o sea, se va a hacer un caso por parcial. Y en esa dinámica, ¿verdad?, de poner un caso por parcial, yo tomaba en cuenta que el caso se tiene que realizar en 2 semanas, ¿sí? Y les daba una rúbrica de seguimiento, una rúbrica, en este caso, de proceso, donde ellos, por medio de una bitácora por semana, ellos me ponían qué son las actividades que desarrollaron o qué es lo que estuvieron haciendo en equipo. Y ahora bien, lo interesante aquí es que todo lo que ellos me expresaban en la rúbrica y en su bitácora, yo lo tenía que ver reflejado en el avance del producto. Y así no me chamaqueaban, ¿sí? Porque yo ya veía en la bitácora que avanzaron en esto, avanzaron en esas preguntas, hicieron una reunión, ¿verdad? Y utilizaron a lo mejor una hipótesis o se plantearon algunas problemáticas, que tomaron alguna decisión X y todo eso se ve reflejado en el avance del caso. Entonces, esa es la dinámica. Otra de las situaciones, como fue en pandemia, los alumnos, o yo les pedí a los alumnos que generaran salas y me mandaran el enlace cuando se fueran a reunir, ¿sí? Y me tenían que avisar cuándo se iban a reunir. Por ejemplo, se dicen, próxima reunión en su bitácora, 4 de septiembre a las 6. Si yo estaba desocupado el 4 de septiembre a las 6, me metía a la reunión a chismear, ¿verdad? A ver si estaban trabajando, ¿sí? O si no, me metía al documento de Google Docs para saber que los 4 o 5 participantes estaban trabajando. Y eso me da una forma de monitorear, ¿sí?, lo que es el aprendizaje y lo que es la parte del seguimiento. Ya aquí en clase, pues ya es más sencillo. Y creo que es más sencillo porque nuestras clases son de 90 minutos, ¿sí? Y está medio complicado, ¿no? Que un maestro se la pasa hablando como taravilla 90 minutos. Entonces, la parte de los casos, la parte de las metodologías, la parte de las actividades que invita al alumno a crear, a resolver, a desarrollar, pues se presta más
para que el docente se vuelva un guía o se vuelva un acompañante, ¿sí? Porque antes en una hora no te daba. ¿Cuánto tiempo le invertías en pasar lista para empezar? Que el alumno llegara al salón de clases. En los minutos que te avientas pasando lista y que si hay alguna tarea que resolver, que si hay alguna duda, ya se te pasaba ahí como unos 20 minutos más o menos y le invertías otro tanto para explicar la actividad, otros 30, entonces ya se te fueron 3, ya se te fueron prácticamente los 50 minutos de una clase. ¿Y qué te queda? Pues encargar una tarea, ¿sí? Pero fíjense ahora cómo cambia con los 90 minutos que ya podemos tener algo más estructurado. Ok, ¿cómo implementar el análisis de la metodología de casos? ¿Sí? Como te comentaba, hay que llevar al alumno al plano real, ¿sí? Al plano contextualizado, que siempre tengan enganchados con los temas relevantes. Cuando yo aplico un caso, regularmente siempre lo hago con temas de tendencia, busco noticias y primeramente los voy preparando a mis alumnos, ¿sí? Cuando antes de preparar o antes de meter un caso, siempre empezamos a platicar sobre temas actuales de la carrera, pues, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a desarrollar un caso clínico, pues bueno, hago que investiguen previamente los estudiantes temas de noticias, ¿verdad? Sobre avances médicos, ¿no? O a lo mejor si yo voy a crear un caso referente a un tema de psicología, pues vaya, los alumnos empiezan a buscar, empiezan a indagar noticias de psicología. Y ahorita hay una herramienta muy buena. Voy a dejar de compartir por acá para compartir toda mi pantalla. Enfocado a las noticias, ¿sí? Que se llama Perplexity. Perplexity es una inteligencia artificial que está muy vinculada a muchas áreas, ¿sí? Tanto así que tiene área específica para viajar, o sea, te da como que ideas y te da propuestas de dónde puedes salir de viaje. Fíjense en la parte izquierda de la pantalla tenemos algo que se llama finanzas, viajar, académico. Entonces, si yo quiero a lo mejor buscar documentos, información de índole académico, libros, repositorios, etcétera, puedo por aquí buscar esa información. Revistas, documentos, todo lo que tenga que ver con cosas académicas, cosas escolares, lo puedo buscar aquí. Pero Perplexity, abajito de inicio, en la parte izquierda, tenemos algo que se llama descubrir. Si yo le doy un clic aquí en descubrir, voy a ver que tengo una página de inicio de noticias con inteligencia artificial, ¿sí? A mí me encanta, a mí me gusta leer y ver noticias, pero desde que Perplexity lanzó Discover, la parte de cómo el docente, o perdón, la parte de cómo el usuario puede leer noticias se vuelve mucho más fluida y es una experiencia como que muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí, primeramente, uno va categorizando los intereses por diferentes categorías. Yo, por ejemplo, doy una materia de estrategias digitales, entonces yo aquí tengo una categoría de entretenimiento, ¿sí? Y entonces esto me puede ayudar a mí a tener diferentes contextos de noticias para yo también poder desarrollar o tener en mente qué temas puedo aplicar para desarrollar un caso. O también puedo utilizar el buscador de Perplexity para que me dé noticias de psicología o de cualquier tema. Dame las noticias de tendencia de esta semana en el ámbito del marketing digital.
En este caso, porque es una materia, ¿no? Entonces, Perplexity ahorita va a empezar a buscar las noticias de tendencia, ¿sí? Entonces yo ya puedo tener por aquí, ¿verdad? Algunas noticias y lo interesante es que me dan fuentes, ¿sí? Me va dando las fuentes, ¿sale? Sobre las noticias relevantes. Otra forma de poder buscar noticias o buscar tendencias enfocado a temas relevantes de nuestra carrera es simplemente el Google, ¿sí? Ponemos aquí el Google News o no, Google Noticias. Google también tiene un apartado específico de noticias, que también se los dejo por acá. Aquí está. ¿Sí? Y aquí también podemos buscar noticias. Vamos a buscar a lo mejor algo que tenga que ver con aprendizaje, educación y aprendizaje. Entonces ya puedo encontrar por aquí información relacionadas, ¿verdad? Sobre la educación del aprendizaje o sobre arquitectura. ¿Sí? Puedo encontrar, ¿verdad? Diferentes noticias de tendencia que pudiesen ser atractivos para mis alumnos o a lo mejor de algoritmos, ¿sí? Hay noticias de todo, ¿sí? Hasta puede estar dividido en cuestión de que si lo queremos de México, que si queremos noticias internacionales o si queremos noticias locales. Uh-huh. Entonces todo esto nos ayuda a cumplir la parte del fragmento de la realidad con nuestros alumnos, ¿sí? Y podemos saber también cómo las noticias o las partes de tendencia podemos poder vincularlo con mi clase. Por ejemplo, yo estoy viendo algo de el factor microeconómico y el factor macroeconómico en el marketing digital. Entonces yo puedo buscar noticias o puedo invitar al alumno que busque noticias sobre cómo afecta a lo mejor la macroeconomía en las ventas digitales, ¿no? Entonces el alumno ya empieza a buscar, inviten a los estudiantes, ¿verdad? A leer las noticias, a buscar noticias. Una de las dinámicas que yo ocupo a la hora de pasar lista es que a veces, ¿no? Eso se me ocurre así como que lo hago muy aleatorio. De que mañana cuando pase lista, voy a decir de manera aleatoria a alguna persona que me va a hablar de alguna noticia de su área que haya encontrado el día de hoy. Eso siempre se lo hago saber. El día de mañana voy a pasar lista y de manera aleatoria le voy a preguntar a alguien sobre alguna noticia que haya visto o que haya investigado o que haya buscado sobre su carrera. Entonces, al siguiente día de la clase, por ejemplo, puedo empezar a pasar lista, ¿no? Isela, Karen, Nereida, Rubén, Mayra, a ver, dime la noticia que investigaste, ¿qué tendencia encontraste dentro de tu carrera que sea algo que nos quiera compartir dentro del salón de clase? No, maestro, es que encontré que dentro del marketing, México va a lanzar el café del bienestar. Ahorita lo pueden buscar en internet que Claudia Sheinbaum presenta el café del bienestar, ¿no? Para competir, taca, 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 taca. Ah, muy bien, bueno, excelente. Y seguimos pasando lista, ¿no? Alberto, a ver, tú dime una noticia que te haya llamado la atención o que hayas encontrado en tu carrera. Ah, maestro, es que hoy yo encontré que Amazon lanzó o abrió ahora aquí su fábrica de distribución y ayuda mucho ahora en las compras digitales porque ya podemos tener productos que puedan llegar a Tampico más rápido. Ah, muy bien, ¿y esto cómo ayuda a las personas? O sea, se crea la dinámica, ¿sí? Y la parte de ser aleatorio es que regularmente obligas al estudiante a buscarlo, porque pues no sabes a quién le va a tocar, ¿sí? Así como puede que tú te des la molestia de que le toquen a 5, a lo mejor solamente el día de hoy nomás fue a 1, ¿sí? Pero el alumno pues ya se va preparando.
Son cositas, son estrategias que yo aplico para vida de hacer que el alumno investigue, que busque, que intercambie ideas y obviamente tener un poquito más de dinámica en la clase. Sabemos que a veces el pase de lista, el alumno está totalmente distraído y está totalmente fuera de sus cinco sentidos, que a veces los nombres ni fu ni fa y le pone la falta. Entonces eso también como que lo estamos trayendo al plano real, al plano contextual, para que, vaya, se ponga buzo caperuso. Bien, entonces, en la parte de las noticias, en las partes de las tendencias, obviamente siempre es importante, ¿verdad? La vinculación con el mundo real, con la parte de la experiencia de enseñanza-aprendizaje que se divide o se crea dentro del aula. Ok, vamos a ver algunos pasos, ¿sí? Para poder desarrollar casos. Estos pasos lo vamos a ver uno por uno y terminando eso vamos a entrar con la inteligencia artificial para poder desarrollar nuestro caso siguiendo todos estos pasos para que no se nos pierda ni uno. Son las 4:50. Vámonos 5 minutos para poder ir a llenar nuestro termito, ir a tomar agua, oír lo que tenemos que hacer y regresamos con los pasos para ahora sí ponernos a chambear en la parte de la creación del caso y en la parte también de cómo evaluar. ¿Ok? Va, 5 minutillos. ¿Listos? A ver, a ver, a ver. A ver, tengo una pregunta del maestro Oscar. Híjole, maestro Oscar, no se preocupe. Aquí Google Meet me da como que una relación de las personas que entran al curso, así que ya con eso, no se preocupe. ¿Sí? Si usted entró al curso, Google Meet automáticamente me manda el registro por Excel, entonces ahí ya me doy cuenta si asistió o no. Y esa información yo como quiera la comparto con capacitación institucional y ya, así asegura su entrada. Bien, ok. Excelente. Ah, vamos a ver entonces los pasos para poder desarrollar un caso. Como te digo, vamos a ver los pasos. Pase uno por uno y ya después vamos a meter con inteligencia artificial. Primeramente hay que desarrollar la narrativa, ¿sí? La construcción de un caso conlleva la parte de el desarrollo de la narración, del storytelling, ya lo habíamos visto. Podemos obtener información de diferentes fuentes, artículos de investigación, podemos basarnos de hechos históricos, de periódicos, de películas, de documentales, de libros. Si se dan cuenta, la parte de la inspiración, pues es amplia y muy vasta, ¿sí? Regularmente, para vida de crear esto, me gusta primero conocer a los estudiantes, ¿sí? A lo mejor puedo inspirarme de alguna película para crear un caso, porque sé que a lo mejor tengo alumnos como que son muy peliculescos, ¿sí? Y ojo, no les proyecten la película para resolver el caso en el salón de clases, porque tampoco ese es el punto, ¿sí? Si van a crear a lo mejor un caso basado en una película, ¿verdad? Esa película que la vean en su casa, ¿verdad? No es como que, ay, estoy aplicando la metodología activa del caso y como la película dura 120 minutos, me voy a aventar 2 clases para que los alumnos vean la película, porque no.
¿sí? Así que eso no lo apliquen. Las clases aprovechen lo mayor posible, pero en caso de películas, que sea en casa, ¿ok? Documentales, libros, todo esto, que sea información relevante, que sea información de tendencia, es fuente inspirable para poder desarrollar casos. Esté vinculado con el curso, ¿sí? Promover conocimientos de alto nivel, ya vimos marcos metodológicos, acuérdate que sean relevantes, que sean reales, que fomente la empatía, ¿sí? Que fomente la parte del diálogo. Ahora, ¿cómo puedo construir un caso de lo que llevamos en cuanto a esta información? La parte de un caso siempre hay que tomar en cuenta la problemática para vida de qué, de poder desarrollar la solución. Por ejemplo, aquí hay una problemática enfocada a la parte de la ecología, ¿sí? Sobre el dilema de un parque nacional, ¿sí? Donde esto fue un refugio natural, se ha convertido obviamente en un debate, ya que pues hay situaciones ahorita con la expansión de los territorios, de que ahora quieren usar un parque ecológico protegido para poder construir a lo mejor cierto hotel, ¿sí? Y creo que por ahí a lo mejor ya no suena. Sabemos que en Tampico ahorita hubo una problemática ahí con los terrenos de la feria, de que se va a poner un hotel, pero hay un problema de mangle, y entonces las autoridades dicen que sí tienen los permisos, pero hay organizaciones que dicen que no los tienen, y hay ahí como que se está formando una mesa de diálogo de dónde rayos se va a poner el hotel y qué beneficio va a obtener la sociedad en general y cuál va a ser la afectación que va a tener la sociedad al poner un hotel ahí en una zona de mangle. Entonces, eso es una forma de tener una problemática para desarrollar una solución. Y si se dan cuenta, ese tema a lo mejor está muy apropiado para arquitectura, ¿sí? A ver, ¿cuál es la viabilidad de uso de esto? O a lo mejor también puede ser uh, un caso para negocios, porque estamos hablando de un factor económico, ¿sí? Y a lo mejor, ¿qué pasaría si no se pone? Otro caso que a lo mejor también pudo haber sido interesante fue el del Chedraui Selecto, que se va a poner ahí, ahí donde estaba el Chedraui de la Avenida Hidalgo, pero no sé si se acuerdan que se canceló por el momento porque no llegaron a un acuerdo lo que son los locatarios de Plaza Cristal, ¿sí? Porque los querían poner muy al fondo, que no estaban de acuerdo con el proyecto. Entonces ahí también hay una problemática que se tiene que resolver, ¿verdad? Sobre la viabilidad de que, ok, ¿cuáles son las repercusiones que tiene de poner a lo mejor de Chedraui ahí en el factor económico, de cómo repercute al locatario como emprendedor, ¿sí? Y cuál es la repercusión económica que pudiese tener en un futuro ya cuando el Chedraui esté funcionando. Entonces son muchos factores, muchas cosas que debemos de tomar en cuenta. Y no me fui a un libro, no me fui al internet, sino que son cosas que dentro de nuestra misma localidad podemos obtener esas ideas. Ahora, algo que les estaba comentando cuando vimos lo de los proyectos es que tenemos un centro comunitario. Entonces, en los centros comunitarios, regularmente las personas que están ahí se enfrentan a problemáticas que hay que resolver, ¿sí? Entonces, también por ahí puede ser un canal para obtener datos, para obtener información, para resolver casos, ¿sí? Porque a lo mejor hay casos enfocados a una persona que quiere poner a lo mejor en cuestión de arquitectura, ¿no? Ampliar su casa, pero tiene a lo mejor esta problemática, entonces por ahí a lo mejor nos puede ayudar para inspirarnos en la parte de psicología, en la parte también de derecho, asuntos legales, también por ahí podemos obtener información para vida de desarrollar casos ficticios, pero siempre, si se dan cuenta, van a estar enlazados a lo cotidiano, a algo que sucede dentro de la sociedad de Tampico. Bien, elementos para preparar un caso. Primeramente, debemos de tener un título,
debemos de tener un poquito de contexto, cuáles son las condiciones en que se desarrolla el caso, a modo de introducción, ¿sí? La historia se va desarrollando o se tiene que desarrollar de forma narrativa, ¿sí? Y obviamente también debe de tener o debemos de manejar un dilema ético. Recordamos que las competencias del modelo Anáhuac nos marca la parte de la reflexión, la parte del análisis, el desarrollo crítico, pero también, si nos damos cuenta, nosotros somos formadores, ¿sí? Vamos formando un conocimiento, vamos formando a un líder de acción positiva, y si nos damos cuenta, toda esta parte del IES o del modelo educativo Anáhuac siempre está enfocado en la parte del servicio, ¿sí? En la parte del que el alumno, qué habilidades, sí, qué habilidades, qué actitudes, qué elementos desarrolla dentro de su carrera para poder servir a una comunidad. Y de cómo sirves a una comunidad, en este caso dentro de lo que es el IES, pues bueno, resolviendo problemas, ¿sí? Teniendo problemas, desarrollando soluciones, proponiendo ideas, trabajando en equipo, colaborando, y entonces todos esos elementos están vinculados dentro de la metodología activa. Si te das cuenta, las metodologías activas y el modelo Anáhuac como que están estrechamente vinculadas porque nos van preparando hacia las competencias que se crean o se va desarrollando para el perfil de egreso. Los dilemas éticos, ¿sí? Menciona, o hay que hacer mención en un caso, es que no hay un camino correcto que se tiene que llevar o se tiene que dirigir si no se fomenta un debate, si no se fomenta el pensamiento creativo, si no se fomenta la toma de decisiones. Los casos regularmente no es como que tenga una solución definitiva, ¿sí? Porque cada equipo de trabajo pues es un mundo completamente diferente y cada equipo de trabajo va a tener diferentes formas de resolver un problema. Aquí lo interesante es la propuesta que el equipo de trabajo tiene y cómo lo sustenta o cómo lo logra aterrizar de la forma más viable posible, ¿sí? A lo mejor hacemos, imagínate, ¿no? Vamos a poner un caso de un emprendedor que quiere poner un negocio X y recurre a un equipo creativo para desarrollar la marca, ¿sí? De su emprendimiento que él tiene o de su negocio que va a poner, ¿no? Entonces, el chavo tiene un dilema ético, ¿sí? O tiene un problema que hay que resolver, ¿no? Primeramente, a lo mejor quiere que su negocio sea vinculado a la parte sustentable, quiere que a lo mejor sea un producto que tenga algún beneficio a la sociedad, quiere que no sea tan caro, quiere que a lo mejor su misión sea enfocado a, no sé, a ropa ecológica, ¿no? Para contrarrestar esto de la moda rápida, ¿sí? Sino que hacer un poquito de conciencia sobre la vestimenta o este rollo, ¿no? De lo que es la moda que está pasando en la actualidad. De camisas de baja calidad, ¿sí? Que porque, pues, como todo va de manera hiper acelerada, pues la moda va pasando. Cuidado con el perro, ¿no? Ya como tienes una semana una ropa y el día siguiente ya tienes otra, pero ¿qué rayos pasó con esa ropa que estaba ahí, verdad? ¿Se desecha? ¿En qué va? Bueno, ese cuate tiene esa idea, tiene un negocio, quiero poner un negocio, o ya no tiene ropa, y contrata un equipo, ¿no? De marca para catapultar, ¿no? Lo que es esta parte de su emprendimiento. Y entonces, a lo mejor nos juntamos en equipos de trabajo de 5, se hacen 5 equipos de 5 personas y cada quien presenta una propuesta, ¿sí? Y todos proponieron propuestas buenas,
Pero a lo mejor aquí lo interesante es cuál es la propuesta que requiere menor inversión, pero que también sea efectiva. Entonces, a lo mejor el equipo 1 tiene una propuesta que vale tantos miles de pesos. A lo mejor el equipo 2 tiene otra propuesta que igual es buena, pero requiere menos dinero. Y a lo mejor la tercera persona, a lo mejor la propuesta no es como que tan agresiva, sino es que es muy local y requiere menos presupuesto. Y entonces hay otro equipo que a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? Vete a lo nacional, ¿sí? Y a lo mejor inviértele un poquito más de dinero al crear tu marca o al desarrollar el negocio, porque vas a tener mejor alcance y ya tienes otra idea. Entonces aquí, si se dan cuenta, no hay respuestas erróneas para resolver el caso, pero aquí a lo mejor lo interesante es cuál es la que ocupa menos cantidad de dinero y cuál es la más acertada a la propuesta del cliente, ¿sí? Y ahí se arma el debate. Y a lo mejor de los 5 equipos, de los 5 integrantes, a lo mejor va a haber solamente 2 que sí realmente son viables y cumplen con los requisitos del caso o con los requisitos del cliente ficticio para resolver el caso. Y esos son los que se toman. Siempre enfocándonos en lo que es una problemática y cómo el alumno puede desarrollar lo que es la solución. Ahora bien, ¿cómo se construyen la parte de las preguntas? Las preguntas a la hora de desarrollar el caso es como que la columna vertebral. Porque si no hay preguntas, pues no permite la exploración, no permite el diálogo, no permite la apertura, no permite esas ideas de análisis para vida de poder resolver. Entonces, para construir las preguntas, ahorita en el prompt que te voy a compartir, yo tomo como referencia la taxonomía de Bloom, ¿sí? Y ojo, tomo en cuenta la taxonomía de Bloom desde los niveles de conocimiento básicos hasta los niveles de conocimiento altos. Ahorita vas a ver por qué. Déjame ponerte aquí la taxonomía. Aquí estás. A ver si abre esta página. Sí, aquí está. Muchos comerciales. Ok. Vamos a compartir. Comparto por aquí. Comparto mi pantalla por acá. Ahí está. Mira, fíjate bien. ¿Por qué yo ocupo toda la taxonomía de Bloom desde recordar hasta la parte de crear? El pensamiento de lo básico hasta lo superior. Porque me permite a mí como docente entrar desde los hechos y desde los datos, ¿sí? Si yo hago que el alumno entienda los datos, entienda los hechos, entienda los conceptos básicos desde la comprensión, ¿sí? Y si voy creando las preguntas desde lo desde lo particular, por decirlo así, ¿sí? A lo general, a lo global, a lo real, a la parte de proponer, puedo hacer que el alumno se vaya implementando y se vaya agregando y se vaya inmiscuyendo más en el caso, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver ya en el plano real cuando tú empieces a crear casos, porque en el prompt, ¿verdad? Que está diseñado, viene que debemos de respetar los niveles taxonómicos. O sea que las preguntas que nos salgan ahí, tiene que tener mínimo una pregunta que esté enfocada en recordar. Una pregunta que ayuda al alumno a comprender lo que está leyendo. Una pregunta que esté vinculado a la aplicación del conocimiento del problema. Otra pregunta que invita al alumno a analizar y a reflexionar a lo mejor en una hipótesis para resolver la pregunta del caso. Otra pregunta que está enfocada en evaluar, o sea, en justificar tu opinión sobre el caso. Y otra pregunta como tal es de cómo solucionar el caso, que ya entramos a la parte de crear la solución o de proponer la alternativa. Entonces, la taxonomía de Bloom me va a ayudar
gradualmente meter al alumno en todo el proceso de la ruta del caso, ¿sí? De lo más pequeñito hacia prácticamente lo más complicado. Por eso me gusta aplicar la taxonomía de Bloom a la hora de crear o desarrollar las preguntas de los casos. Hay diferentes tipos de preguntas que podemos usar, ¿sí? Lo recomendable siempre son 3 y 5, pero si te das cuenta, la taxonomía de Bloom está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 y 3, 6, sí, 6, ¿sí? Regularmente son 6 dentro de mis, ¿cómo se llama? De mis casos, ¿sí? A veces pongo 7, pero lo estándar es que es entre 3 y 5 preguntas para facilitar la interacción, ¿sí? Para facilitar la parte del análisis. Y como te comento, tenemos diferentes tipos de preguntas. Tenemos preguntas descriptivas, o sea, son preguntas detalladas, son preguntas objetivas, son preguntas que ayudan al alumno a recopilar hechos, a entender los datos, a entender los detalles, ¿vale? De lo que se trata el caso. Por otra parte, tenemos preguntas enfocadas al estudio. ¿Y qué es esto que esté enfocado al estudio? Que permita organizar, que permita discutir y que permita clasificar la información básica. ¿Te acuerdas que te había comentado que en los casos debemos de tener cierto sustento metodológico o cierto sustento de fundamentos? Entonces, cuando un caso está redactado con fundamento, cuando un caso está redactado con esta parte de la metodología, al alumno le ayuda básicamente a organizar la información, ¿sí? Para tener la claridad hacia dónde ve las cosas. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estamos desarrollando un caso de la maestra que se llama Lupita, ¿sí? Que da clases en segundo año de primaria. Y en ese grupo de segundo año de primaria, la maestra Lupita tiene un problema, ya que hay alumnos, ¿sí? Que no logran entender y comprender el tema a lo mejor de, ¿qué te gusta? Del ciclo del agua. No sé si a lo mejor sea un año muy bajito, pero vamos a cambiarle que sea de quinto año y que no sepan comprender el ciclo del agua, ¿sí? La maestra, pues es muy tradicionalista, ¿sí? Y se la pasa hablando sobre lo que es el ciclo del agua. Ya saben lo que es el agua, ya saben lo que es el proceso de la lluvia, ya saben lo que pasa con el sol. O sea, la maestra ya sabe cómo dar por entendido que el alumno entienda el concepto del agua. Pero la maestra se da cuenta que ahorita los alumnos son muy visuales, ¿sí? Y la verdad, los alumnos no entienden nada de lo que está hablando la teacher. Están con un signo de interrogación, no saben. Entonces la problemática se presenta aquí, ¿sí? Es que los alumnos ahora, o cómo le harían ustedes para desarrollar una estrategia para que la maestra a lo mejor pueda aplicar la enseñanza del ciclo del agua de una manera más correcta. Porque ya sabemos, o ya vimos en el caso, que solamente hablando, pues no te genera un conocimiento. Entonces, ¿tú qué harías como docente estratega? ¿Sí? Crear una planeación didáctica que ayude a la maestra a que los alumnos entiendan el ciclo del agua. ¿Sí? Entonces ahí en la parte de la discusión, en la parte de la información, entonces ya tenemos varios fundamentos o varios conceptos teóricos que debemos de tomar en cuenta. Primeramente hay que tomar en cuenta los fundamentos de la didáctica, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta los fundamentos de lo que es aprender. Debemos de tomar en cuenta también los fundamentos de a lo mejor algunos teóricos, ¿sí? De las enseñanzas de aprendizaje o de las corrientes de aprendizaje, ¿sí? A lo mejor sabemos que existe una teoría constructivista, donde el alumno construye su propio conocimiento, porque nos damos cuenta que la maestra Lupita
solamente hablaba, 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 y los alumnos no entendían. Entonces sabemos también que existen las teorías sobre el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Sobre el aprendizaje socioconstructivista, donde a través de equipos de trabajo, a través del diálogo, a través de la interacción, puede el alumno desarrollar un aprendizaje. Y también sabemos que existe, ¿sí?, la metacognición. A ver, ¿has visto la lluvia? Sí, bueno, entonces la lluvia forma parte del ciclo del agua. Y entonces también sabemos que existen los cuentos, existen los videos, ¿sí? Existen los juegos, las dinámicas. Entonces ya tenemos un contexto, si nos damos cuenta, de fundamentos. Ya tenemos, si nos damos cuenta, un contexto metodológico, ¿sí? Y eso ayuda al alumno a entender y a clarificar la información básica para poder entender el caso. ¿Sí me explico? O sea, los temas, pues. Entonces son preguntas que nos pueden ayudar en la parte de los análisis de estudio. Porque el caso, pues ahí está. Ahí están los personajes principales, ahí está la problemática. Pero ¿de dónde rayos estructuro la parte de la información? Pues vaya, haciendo ese análisis, ¿sí? Los relacionales. Los relacionales es cómo el alumno puede explorar y conectar el problema con situaciones que ya haya tenido o ya haya visto en el mundo real, ¿sí? Porque a lo mejor son factores que están involucrados en el proceso. A lo mejor el alumno entiende y empatiza con el personaje o empatiza con el actor del caso. Y dices, mira, fíjate, la maestra esta de segundo año o de quinto año tiene un problema sobre cómo no sabe enseñar el ciclo del agua. Fíjate que yo me acuerdo que en primaria tenía un maestro que daba la clase así, 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 así. Y empiezo a platicar con Karen. Karen, ¿cómo te daban las clases a ti? No, pues fíjate que yo tenía un maestro que nos explicaba las cosas por medio de cuentos. Fíjate que nunca se me había ocurrido también explicar el tema por cuentos. Pues a lo mejor sería una buena idea donde podemos aterrizar, ¿no? Oye, Isela, ¿y a ti cómo te gusta o cómo se te ocurre algo plantear la problemática? Mira, es que a mí me encanta jugar. Entonces a mí la información se me hace más fácil entenderla si juego. Entonces también puede ser una solución. Y más porque estamos hablando de niños de quinto año de primaria. A lo mejor un juego para entender la lluvia, el ciclo del agua, pues puede ser una buena alternativa para la maestra, ¿sí? Entonces, todas estas conexiones que el alumno puede hacer a la hora de entender el caso, puede ser muy gratificante porque ayuda al intercambio de ideas, ¿sí? Y todo esto nos lleva a la parte de la autoidentificación o la articulación curricular. Cómo yo identifico los temas, ¿sí?, que están en el caso, cómo yo los puedo vincular a la parte de mi carta descriptiva, ¿ok? Porque acuérdense, todo tiene que estar vinculado a los temas de la carta descriptiva. No les vaya a pasar como mi maestro, que nos puso el caso de temas que ni siquiera habíamos visto, ¿sí? Ahí sí se pasó de rosca, porque pues eran cosas que ni idea. Yo todavía ni los veía y el cuate ya me estaba poniendo un caso a resolver. Ahí es lo complicado, ¿sí? Siempre como lo mencionó el maestro Alberto en, en el curso, no me acuerdo si era de proyectos o el de modelo Anáhuac, ¿sí? Lo importante aquí es aplicar las metodologías activas, ¿sí?, en temas que no requieran tanta complejidad por parte del docente. Los temas complejos, los temas que requieran alto dominio de aprendizaje o alto dominio de conocimiento y atención,
el docente tiene que tomar la batuta y vaya, hacerse responsable de ese aprendizaje. Pero todas las metodologías activas, siempre que requieran un nivel de guía, ¿sí? Y un nivel de acompañamiento, pero que no involucre temas muy complejos, porque ahí sí los alumnos se nos puedan perder y obviamente el acompañamiento del docente siempre tiene que estar bien marcado. La participación de los estudiantes en la forma del caso. Hay diferentes formas de crear equipos. Pueden echar un vistazo al webinar del aprendizaje colaborativo. Entonces, la participación es esencial, ¿sí? Cómo nosotros podemos medir las habilidades y las actitudes para plantear alternativas de acción y de intervención. Todos los alumnos tienen que construir un aprendizaje, así como un rompecabezas. Todos tenemos que ir armando el caso, colaborando e interactuando unos con otros. La cooperación, la flexibilidad, la empatía también son fundamentales en la parte de las relaciones humanas. Lo que tú puedas aportar en el caso siempre es bienvenido y no como que es desechado, sino que también es importante que el docente haga saber a los estudiantes de que todos formamos parte de una cultura, todos venimos a trabajar de manera colaborativa y todo esto siempre tiene que sumar y construir, porque acuérdense que somos formadores de estudiantes. Y era algo, ¿verdad? Retomando un poquito de lo que es el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Debemos de fomentar el aprendizaje colaborativo donde juntos creamos, porque si utilizamos el aprendizaje cooperativo, el cooperativo es un Frankenstein. Dividimos y unimos y tatán, se acabó, ¿sí? Sino que es fomentar la autonomía, fomentar la toma de decisión, fomentar la demostración de diferentes métodos, argumentar, debatir, crear, desarrollar, pero colaborativamente. Todos estamos ahí focalizados en tener o resolver el problema. ¿Y cómo? A través de la discusión. A través de la discusión se intercambian ideas, se intercambian opiniones, se reflexiona, se analiza, ¿sí? Puedo identificar los conceptos que resultan significativos y puedo saber cómo estructurar la información. Vaya, para que me lleve a la solución del problema. Pero acuérdate, docente, los casos regularmente no tienen una solución del problema definitivo, sino que va a ir de la mano a cómo el docente interpreta y llega a esa conclusión. Una de las cosas cuando recién empecé a aplicar los casos con mis estudiantes es que nos decía, oiga, profe, ¿por qué mi caso que yo resolví, ¿sí?, es diferente en cuanto a respuestas del otro equipo? Y yo, pues porque pues, tú no tienes las mismas ideas que él, ¿sí? Y si nos damos cuenta, a lo mejor coinciden en cuanto a estructura, en cuanto a concepto, pero la forma de ver el mundo es totalmente diferente, ¿sí? No porque Isela haya llegado a resolver el caso de una manera, quiere decir que el equipo de Karen, de Nereida y de Rubén tengan que ser exactamente iguales. A lo mejor se pueden parecer, que eso es lo que esperamos, que todas las respuestas de los casos se lleguen a parecer en cuanto a resultado, pero en cuanto a acción, en cuanto a dinámica del grupo, ahí es donde van a ser diferentes. Porque a lo mejor el equipo de Isela son muy buenos en cuanto a investigación, a lo mejor el equipo de Karen son muy buenos dialogando y debatiendo, y a lo mejor en el equipo de Nereida a lo mejor llegaron a tal respuesta utilizando otra diferente estrategia. Entonces, eso es lo que enriquece a los grupos de trabajo y eso es lo que enriquecen a los casos. Que hay diferentes formas de llegar a una respuesta y hay diferentes formas en que cómo el alumno puede estructurar, ¿verdad?, la situación de la toma de decisión y cómo, ¿verdad?, puede llegar a desarrollar la respuesta como tal. Hay diferentes tipos de técnicas que se puede usar a la hora de los casos. Por aquí te las dejo.
¿sí? Son técnicas probablemente que uno ya conozca. Discusión en equipo, o sea, pláticas en pequeños grupos para debatir sobre el problema del caso. Algunas cuestiones que el docente puede poner para fomentar la colaboración y la discusión. Los debates de clase, ¿sí? Sobre alguien que esté moderando la parte de las preguntas para estimular la parte de lo que es el pensamiento crítico. O lo dejas solito, ¿verdad? Tú estudiale, tú resuelve el caso de manera individual y ya después a lo mejor hacemos equipos de trabajo para poder dialogar. O también, ¿verdad? Elaborar análisis críticos por medio de bitácoras, por medio de un seguimiento, ¿verdad? De forma estructurada, de forma académica, donde se solucione y se presente la propuesta de manera, vaya, redactada. Son diferentes técnicas, ya va a depender del estilo del docente, de cómo lo quiera aplicar. Y en el prompt que vamos a ver ahorita, y que ahorita viene en la práctica, vamos a ver que las técnicas juegan un papel fundamental a la hora de cómo desarrollar y ejecutar el caso. La discusión. Bueno, ¿cómo se discute un caso? Primeramente, los casos entran como todo, inicio, desarrollo y conclusión. ¿Cómo se inicia la discusión? Primeramente, introducimos al tema. Si queremos aplicar un caso, no es como que el día siguiente llegas, alumnos, les traigo un caso, tengan, resuélvanlo y tan. No, error, ¿sí? No lo hagas y no lo apliques. Siempre da una introducción al tema. Introduce al alumno con los fundamentos de lo que se va a tratar el caso. Si el caso es de X tema de esto, bueno, tú previamente ya diste un tema o ya explicaste el tema de ese caso, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo no te puedo enseñar a lo mejor algoritmos de programación con un caso. O sea, yo no puedo venirte a clase, jóvenes, el día de hoy vamos a aprender algoritmos de programación con este caso y se los das. Pero los alumnos nunca han visto algoritmos de programación, es más, ni siquiera saben qué es un algoritmo. ¿Tú crees que ese caso es beneficioso para el estudiante? Pues no, porque a lo mejor lo estás agarrando a secas, lo estás agarrando a ceros. Y dice, oiga maestro, ¿pero qué es un algoritmo? Investiga, fomenta el pensamiento reflexivo autodidacta, investiga qué es un algoritmo y resuelve el caso. No, tampoco es tampoco es ese punto, ¿sí? Da los fundamentos y no nos cuesta nada dar fundamentos a lo mejor del tema, ¿sí? Por eso es importante siempre introducir al alumno en el caso. Ya lo introduje, ¿sí? Ya tiene un contexto, ahora sí, ya te enseñé lo que son algoritmos, ya te enseñé la parte de programación, ya te enseñé todo esto. Ahora sí, mira, fíjate, hay un cliente de Oracle, de no sé, de una empresa de programación que tiene esta problemática, ¿sí? Y te presento el caso para que tú lo resuelvas. Pero ya tienes un conocimiento, el alumno ya tiene la base, ya tiene la estructura, ya tiene una metodología. Entonces, cuando el alumno lea el caso, mira, este es un caso relacionado a este tema, y este tema y este tema. Aquí dice lo que tengo que resolver y aquí vienen las preguntas. Ok, ya sé, ya no estoy perdido, ¿sí? Y eso me lleva a la siguiente fase, a la fase de la discusión. Como el alumno ya tiene un contexto, ya tiene un fundamento, ya tiene un caso, le va a ser mucho más sencillo, va a crear una reflexión, discutir con sus compañeros de clase sobre esa problemática que se tiene, ¿sí? Obviamente esto genera un compromiso. ¿Un compromiso de qué? De tomar decisiones. ¿Un compromiso qué? De resolver las preguntas. ¿Un compromiso qué? De presentar una solución y una reflexión, ¿sí? Pero siempre es importante, primero, introducir al tema, ¿sí?
No podemos llegar de manera bien random al siguiente día. Les tengo un caso porque ayer entré al curso de casos del maestro Alejandro y entonces pues, hoy voy a empezar mi clase con un caso. Órale, ahí les va. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque son complejos. O sea, tampoco no se pasen, maestros. Vámonos paso a pasito, ¿sí? La discusión obviamente fomenta la oportunidad del diálogo y de la argumentación. Y más ahorita que estamos en la época del chat GPT, donde el alumno ya ni argumenta, ya no explica, ya no nada. Solamente va a chat GPT, copiar, pegar, aquí está. Órale, argumentamelo. ¿Sí? A ver, hay como, ¿cómo se llama este cuate? El que sale en YouTube. Rubén, Rusaín, Rubén, no sé qué, el que tiene un podcast que se llama ¿Por qué crees lo que crees? ¿Sí? Y a veces a los alumnos que literalmente me copian y pegan de ChatGPT y leo las tareas, les digo, oye, ¿y tú por qué crees lo que crees que pusiste aquí? ¿Por qué crees que esta información crees que está bien? ¿Por qué tú crees esto? Y los alumnos se quedan así como de, chale, o sea, yo no creo esto, es que esto lo hizo ChatGPT, esto no es mío. ¿Sí? Entonces, la parte del argumento, la parte de la reflexión siempre es bien importante. Igual, de manera aleatoria, fomenten que los alumnos les expliquen lo que hicieron de tarea. Y más si les piden resúmenes, maestros, ya no pidan resúmenes, ¿sí? Ya no pidan síntesis, ya no pidan nada de eso, porque todo eso lo hacen con ChatGPT, ¿sí? Todo eso ya lo hacen con inteligencia artificial. Ya es muy raro el alumno que realmente se pone a investigar y con lápiz y papel y todo el rollo lo empieza a crear. Es muy difícil, ¿sí? Ahora ya plantéense otro tipo de actividades o si van a implementar el análisis, la reflexión en casa, que aquí en la escuela a lo mejor tengan un caso listo para poder resolver. O a lo mejor tengan alguna actividad, ¿verdad? Sobre alguna problemática que tienen que resolver sobre lo que estuvieron investigando. Y créanme que los agarran de bajada bien y bonito. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos con una actividad, ¿sí? De propon algo en base a una información que tú ya previamente investigaste, los alumnos no reflexionan y no entienden lo que buscan en Internet. Entonces llegan aquí en pañales, ¿sí? Entonces el reto es cómo yo genero la experiencia de aprendizaje, de cómo lo que el alumno investiga en casa, cómo lo puede aplicar acá en la escuela. Por eso les digo, el Flipped Classroom, la escuela invertida, creo que es una de las tendencias de la era de la inteligencia artificial. Bien, basta de choro mareador, vamos a crear casos, ¿sí? Y no te pido que seas un erudito constructor de casos, porque a lo mejor pues no es nuestra área, la parte educativa, la parte de la pedagogía, y tampoco somos tan creativos, ¿sí? A la hora de redactar un caso, dices, no, Alejandro, imagínate redactar un caso, no, está muy complicado. Mira, te lo voy a poner un poquito más sencillo. Voy a dejar de proyectar por aquí, ¿sí? Cha, cha, cha. Vamos a proyectar toda la pantalla mejor. Así, mira. En el micrositio de CDA, recursos digitales, te voy a pasar el enlace. Ahí está. En la parte de recursos digitales, hasta mero abajo, todo esto está bien interesante por si lo quieren leer, ¿eh? Digo, por si les interesa buscar más. Ah, mira, aquí hay uno de casos. Aprendizaje basado en casos. Aquí hay un librito digital, ¿verdad? Para aprender más acerca de esto. Ahí está. ¿Sí? Léanlo. Tiene más dibujitos, los que les gusta la parte gráfica, así que ahí lo pueden checar. Pero ese no me interesa, me interesa este que está por acá.
Me interesa casi, ¿sí? Casi. Bueno, casi es una asistente que yo desarrollé que ayuda a los docentes a crear casos. Por eso se llama casi, ¿sí? Casi la constructora de casos. Vaya. Bueno, este asistente, fíjate bien, crea títulos atractivos, alinea el caso con el objetivo didáctico, desarrolla las preguntas guía, desarrolla un contexto realista, desarrolla diferentes preguntas utilizando la taxonomía de Bloom con diferentes perspectivas y también te da un acompañamiento a ti para que puedas ir mejorando el caso según sea el caso. Vaya. Este asistente prácticamente nos ayuda a desarrollar una experiencia de aprendizaje utilizando historia realista, complejo y, como te digo, utilizando la taxonomía de Bloom, ¿sí? Bajamos y dice, puedes adecuar el System Prompt según tus necesidades. Todo esto que está aquí, haz de cuenta que es el cerebro de Casi, ¿sí? Todo esto que está aquí redactado es el prompt maestro para que Casi tenga vida, ¿sí? Alejandro, ¿y cómo le hago para crear mi propia Casi? Bueno, vamos a utilizar ahorita la herramienta de Gemini, ¿sí? Vamos a utilizar Google Gemini. Te los voy a pasar por acá, ¿sí? Que de hecho les tengo una noticia de Gemini. Mañana se los voy a compartir. Google liberó una oferta, ¿sí? De poder tener Gemini Pro por un año, ¿sí? Todo gratis, videos, todas las funciones de Gemini Pro gratis por un año usando nuestra cuenta institucional, ¿sí? Mañana me voy a hacer la tarea de hacer el tutorial para que lo tengan paso por paso, ¿sí? Y ustedes lo puedan hacer y lo tengan gratis, ¿ok? Pero denme chance porque apenas lo descubrí en la hora de la comida y yo me quedé así de, no manches. Así que vamos a tener un año de Gemini Pro. Tomando en cuenta que Gemini Pro que creo que cuesta como 400 pesos, imagínate cuánto nos vamos a ahorrar. Así que nos vamos a ahorrar una buena feria para hacer videos y para hacer muchas cosas. Y aparte, haz de cuenta que tienes más beneficios con Notebook LM, tienes más beneficios en cuestión de almacenamiento, o sea, tienes bastantes cosas porque se libera también el Google One. O sea, creo que voy a tener que hacer una capacitación como que muy profunda para sacarle todo el provecho a lo que es la cuenta de Gemini una vez teniendo la Pro. Pero primero necesito sacar el tutorial, así que bueno, ahí me aguantan nada más. Ok, ¿cómo hacemos nuestro asistente? Fíjate bien. También aquí en el micrositio CDA tienes el apartado de Gemini de cómo hacer un asistente. Por si se me pierden, aquí está listo. Todo está fundamentado aquí. Vamos al apartado de arriba a la izquierda, que tenemos unos puntitos, perdón, unas rayitas, ¿sí? Ahí tenemos algo que se llama gemas, o las gems de Gemini, ¿sí? Ahí, utilizando las gemas, le damos un clic. ¿Ok? Bien. Estas gemas son asistentes personalizados, ¿sí? Le podemos dar un prompt y nos da resultados específicos. Si te acuerdas, la clase pasada hicimos un storybook utilizando las gemas de Google. Entonces, el storybook, haz de cuenta que es como que un asistente para crear cuentos. Ahorita vamos a crear un asistente para crear casos. ¿Cómo creo un asistente? Le doy en nuevo gem, clic aquí en nuevo gem, y viene lo más complicado, copiar y pegar. ¿Qué hacemos? Primeramente, aquí está. Aquí se los voy a poner por si aquí quieren entrar luego. Ahí está cargando. Vamos a copiar todo. En este caso, yo le voy a poner casi.
¿sí? Le voy a poner aquí, ese asistente se va a llamar asistente casi. Y en instrucciones, maestros, le voy a pegar el prompt, ¿sí? Esto. Cópienlo todo. Ya, si después le quieren cambiar el nombre a Casi, le quieren poner William Levy o lo que quieran, sin problema, ¿eh? Asistente William Levy de casos. No sé, pueden poner lo que quieran. Yo le puse Casi porque nomás se me ocurrió. Solamente copian y pegan, ¿sí? Haz de cuenta que ahorita ya le dimos el cerebro a Casi, ya le dimos el conocimiento como tal para que pueda hacer casos. ¿Ya lo tienes listo? Levanta la manita que me está siguiendo para empezar. Muy bien. Excelente. Una vez que ya lo tengamos los maestros, vamos a darle clic en guardar. Clic en guardar, clic en guardar. Y vamos a iniciar el chat. Aquí, iniciar el chat. Ahí está. Listo. Ya tenemos a nuestro asistente casi programada. Mira, dile hola. Escríbele hola y te va a contestar. Hola, soy Casi. Ahí está pensando. Ay, mi Casi ya pensó mucho. A ver, vamos a ponerlo. Creo que estoy utilizando... Ah, aquí está. Estoy utilizando un modelo muy de razonamiento, así que eso no me interesa. Ahí va. Hola. Ahí va. Hola, soy Casi. Ahí está. ¿Ya viste cómo se presenta? Te puede ayudar en crear casos narrativos dirigidos a estudiantes de nivel preparatoria, licenciatura y ingenierías. Así está programado el PROM. Los casos están diseñados para que tus alumnos enfrenten situaciones realistas, resuelvan problemas complejos y desarrollen un pensamiento crítico con la estructura de Bloom. Todo lo que te comenté hace rato en Fundamentos. Para empezar, necesito que me proporciones el tema, ¿sí? O sea, tú le vas a proporcionar el tema, ¿va? Vamos a pensar en un tema. Yo, por ejemplo, para hacerlo un poquito más retador, a ver, creo que por aquí tengo algo de... ¿Dónde está mi planeación? Ya sé dónde lo puedo buscar. Ya vieron todo mi merequetengue que tengo por acá. A ver, en mis archivos. Chan, chan, chan. A ver, ay, ¿dónde estás? ¿Estrategias digitales? Aquí estás, mira. Aquí está, ¿no? Yo tengo, esta es mi planeación semestral, mi programación semestral. Entonces, imagínate que yo voy a utilizar, estamos en 3 de septiembre, entonces sigue 4, ¿sí? Marketing Mix. Bueno, Marketing Mix, aplicación de Marketing Mix a productos y servicios. Y mira, tengo programado un debate de las 4P en el contexto digital. Ok, va. Entonces, imagínate que yo voy a desarrollar, no es este tema porque, pues vaya, tiene que ser algo pasado. Entonces yo voy a fomentar lo que es la formulación de la estrategia de marketing. Y voy a utilizar ese tema base, ¿va? Para crear un caso. Entonces yo le voy a decir a Casi, fíjate bien cómo puedo empezar. Podemos empezar dependiendo de sus gustos, ¿sí? Y dependiendo de su contexto. Pero, por ejemplo, ayúdame a crear un caso, ¿sí? Sobre el tema. ¿Qué onda? No se pegó. Era mi tema de... Cha, cha, cha. Lo quiero hacerlo para que vayan viendo todo esto. Aquí está. ¿Sí? Ayúdame a crear un caso sobre el tema. Vamos a copiar este que está aquí luego. A ver, copiar. Que la canción. Bueno, es el comportamiento del consumidor. Sobre el comportamiento del consumidor en la era digital. Ahora bien, hay un problema ahorita
con la parte del consumidor en la era digital, específicamente en las aplicaciones o en las páginas asiáticas como Temu. Temu es como que muy llamativo, que impulsa al comprador a estar haciendo jueguitos, ¿verdad? Para que les den promociones y retos y todo este rollo, y todo eso pues afecta en la parte de la psicología del consumidor. Entonces, ayúdame a crear un caso sobre el comportamiento del consumidor en la era digital, ¿sí? Usa un caso o emplea el caso, ¿sí? A lo mejor tomando como referencia la aplicación de Temu, ¿sí? Y sus malas costumbres de promover el consumismo. No sé si alguna vez les ha salido en Facebook iPhone 16 a $1 en Temu por tiempo limitado. Y, o sea, eso es malo, ¿sí? Promover el consumismo. Una manera de promover el consumismo y la venta a través de la publicidad persuasiva. A través de la publicidad persuasiva. ¿Ok? Le puedo seguir dando más contexto, ya que este caso es para alumnos de quinto semestre, ¿sí? De la materia de estrategias digitales. Punto. Fíjate cómo ya le empecé a dar el contexto y ya me empieza a dar el caso. Fíjate bien cómo va marcando todos los pasos que te había comentado hace un momento. Título del caso. Aquí está. El laberinto digital del Temu, consumismo, publicidad persuasiva y la ética del algoritmo. Fíjate cómo está interesante, llamativo. El objetivo del caso. El objetivo del caso es que el alumno desarrolle el pensamiento crítico sobre las estrategias de marketing digital y la ética empresarial, ¿sí? Fíjate cómo toma en cuenta la taxonomía de Bloom a la hora de desarrollar los objetivos del caso. Aplicar las teorías del consumidor, analizar el impacto de la publicidad por medio de algoritmos y aplicar y evaluar, sus implicaciones éticas y sociales del modelo en el negocio de Temu. Fíjate bien ya cómo me va desglosando, vaya, los objetivos enfocado a la parte de esa taxonomía y hacia dónde yo quiero llegar. ¿Te acuerdas de las preguntas que te había dicho que eran entre 3 y 5 y yo te dije que eran como 7? Aquí están las preguntas guía. Fíjate cómo va desde la parte del conocimiento básico hasta la parte del conocimiento un poquito más profundo. La parte del conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, ¿sí? Porque todo lo considera en base a la taxonomía de Bloom. Estas son las preguntas guía que el alumno tiene que, vaya, en este caso, resolver. Bajamos. Características narrativas clave. Te da el fundamento, ¿sí? Que tiene que ser, o en este caso lo está desarrollando con un contexto realista, ¿sí? Fíjate cómo me da la historia de un personaje que se llama Sofía, que tiene y se siente fascinada por las ofertas de la aplicación y gradualmente se vuelve consciente de que ese comportamiento está siendo manipulado, ¿sí? Narrativa, no debe de tener una respuesta única, ya te está diciendo, ¿sí? Debe demostrar las opiniones divididas del equipo del proyecto, ya que como te mencionaba, no hay una forma de resolver el caso, sino que hay diferentes alternativas de cómo resolver y llegar al problema. El caso está hecho para que nos dé personajes, ¿sí?
Sofía, Carlos, taca, 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 taca. Ahora bien, nos da la estructura, ¿sí? Nos da la estructura del caso. ¿Qué sigue aquí? Decirle a Casi que nos crea el caso narrativo, ¿sí? Ahora le voy a poner, con base a tu información, dame el caso narrativo con los personajes e incluye, ¿sí?, el dilema ético. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ahora va a profundizar más. Ahí está. El dilema, el desarrollo del dilema. La historia comienza con Sofía mostrando a sus compañeros las notificaciones de su teléfono. Mira esto, audífonos a 10 pesos. ¿Cómo es posible? Miren, me está regalando 50 pesos solo por entrar a la aplicación. Nos está dando toda la parte de la narrativa y nos está metiendo también la parte de las preguntas. ¿Sí? Esto, maestros, puede ser muy complejo. Si a ustedes no les gusta la forma de la narrativa, lo interesante aquí es que ustedes le pueden decir que lo mejore. Puedes mejorarlo. Créalo más extenso. O sea, tú le puedes decir en cuanto a extensión, en cuanto a complejidad, en cuanto a que está alineado a tal objetivo, que si lo quieres alinear a tal competencia. Mira ahora ya cómo me desarrollo una introducción, un desarrollo, ¿sí? Y por acá la parte de la tensión y la conclusión. ¿Cómo lo va desarrollando paso por paso? ¿Qué fue lo que escribió para que desplieguen la narrativa? Me quedé con Bast. Bueno, es que aquí ya depende de ustedes cómo lo quieran desarrollar. O sea, yo estoy dando la idea. Mira, ese es el prompt que utilicé para que continúe escribiendo. Con base a la información, dame el caso narrativo. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ojo, esto que estás viendo aquí, maestros, es la parte creativa, es la parte donde tú, con la inteligencia artificial, trabajas de la mano para que lo desarrolle. ¿Sí? Vas interactuando, vas dialogando. Aquí lo interesante es que aquí tú le puedes decir, dame la rúbrica para evaluar el caso y te va a dar la rúbrica. Bueno, aquí ahorita, error mío, fue que no se lo pedí en tabla. Y ya está en tabla. ¿Sí? Ahora, dame la rúbrica para evaluar al equipo y te da la rúbrica para evaluar el equipo. ¿Sí? La calidad, la comunicación, la participación. Ahora, me puedes dar, dame una rúbrica de coevaluación. Y ahí está la rúbrica de coevaluación. ¿Sí? Aquí ya, cómo todo esto lo hace en base al caso. ¿Me entiendes? Y ya no tenemos que estar ahí batallando, primeramente en cómo yo puedo programar la inteligencia artificial para que me genere casos. Esto ya lo tienes listo, haz de cuenta si tú le das para atrás y si quieres hacer otro caso de otra cosa, vas acá así otra vez y aquí ya la tienes lista, aquí ya la tienes programada para que tú puedas hacer otro caso. ¿Sí? Y ahí está, otro caso desde cero. ¿Sí?
¿Y dónde están? Y aquí en la parte de recientes te aparece el historial. Todo lo que hayas hecho. Ahora, ya para finalizar, esto, como te digo, es tú contribuyendo con inteligencia artificial, trabajando en equipo y resolviendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había dicho que tenemos o desarrollé lo que es una página donde teníamos varias herramientas de inteligencia artificial que se llaman Nemi Labs? Aquí en Nemi Labs, igual en el micrositio en la parte de abajo, ahí está, en esa página, Nemi Lab, hay una herramienta que se llama constructor de casos, ¿sí? Aquí en la parte de constructor de casos, este es más como que es más sintetizado, porque esto es por medio de formularios, ¿sí? Por medio de un formulario, ustedes van a decir, es de universidad. Tema del caso, ¿sí? Le voy a poner integridad académica en el uso de la IA. Objetivo. Vamos a poner aquí reflexionar, ¿sí? Ahora fíjate, aquí yo te pongo que tú elijas los niveles de la taxonomía de Bloom que quieras aplicar. Aquí es un poquito más abierto. Por ejemplo, yo puedo poner y seleccionar todos, o a lo mejor yo puedo seleccionar solamente analizar, crear, evaluar y aplicar. ¿Sí? Yo como selecciono. Ahora dice competencias a desarrollar. ¿Sí? Bueno, ¿qué competencias quiero desarrollar? Aquí ustedes ya le ponen la reflexión, el análisis, la comunicación, la participación, ¿sí? Y información adicional es que si lo quieren en un contexto en específico. Aquí yo lo quiero a lo mejor contextualizado en la vida universitaria. Aquí quiero fomentar a lo mejor por poner algo, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. ¿Sí? Y aquí le doy generar caso narrativo. Ah, ¿qué dice? Ocurrió un error procesar su solicitud. A ver. ¿Qué pasó? ¿Alguien les aparece el mismo error? ¿A ustedes también? ¿Y están en la escuela? ¿O están en otra parte? ¿No? Ok. Bueno, en chiste entonces tengo que checar esto porque dejó de funcionar. Ahorita sí funcionaba, ¿sí? A lo mejor ahorita el servidor está un poquito cargado, pero desconozco por qué. Pero bueno, el chiste es que como en el de generador de proyectos lo hace, aquí en casos lo hace de manera manual. Pum, te da el caso completito. ¿Sí? A lo mejor quizás si refresco la página, sí, pero ya, o sea, esto ya se lo dejo de tarea. Ustedes solamente tienen que seleccionar, ir llenando y en el resultado les aparece el caso como tal sin ningún problema. Eso es lo que quiero llegar, ¿sí? Esto ya de forma manual más automatizada de que lo llenas y te da. Y con Casi tú colaboras con la inteligencia artificial. ¿La cachan? Sí. Esto fuera de la uni también me marcó error. Ahorita lo voy a checar. ¿Sí? Y lo tengo que checar porque viene un cursito de eso también, de cómo usarlo. Así que sí es importante que esté funcionando bien. Ok, maestros. ¿Dudas, preguntitas que tengan sobre esto? Todo acuérdense que está en el CDA, ¿sí? Para que lo puedan checar. Y cualquier dudita que tengan, pues ya saben que ahí me mandan un mensajito. ¿Ok? Bien. Muchas gracias, todo claro. Excelente. Muy bien, maestros. Vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy porque ya les robé 4 minutos, 5 minutos de su tiempo. Así que solamente ya para cerrar, vamos a tomar la foto de la evidencia y ahorita yo me llevo de tarea checar qué pasó con
Nemi. ¿Va? Vamos a detener esto. Muchas gracias, maestro Rubén. Y vamos a proyectar por acá. Maestro, vamos a prender la camarita. Nada más para tomar evidencia de que sí trabajé. Ya saben. Luego no me creen. Así que bueno. Ahí va. 1, 2, 3. Ahí estamos. Listos. Ya quedó. Bueno, maestros, cuídense mucho, pórtense bien. Entramos la siguiente semana, ahora sí con temas de inteligencia artificial. Sí, así que están cordialmente invitados. Me quedo de tarea lo de Nemi Labs y me quedo de tarea también hacer el tutorial para enseñarles cómo tener Gemini Pro, ¿sí? Utilizando la cuenta institucional. ¿Ok? Cuídense mucho, pórtense bien y que pasen buena tarde.